Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y como siempre, nos da mucho gusto tener aquí con nosotros al consejero electoral Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Consejero, ¿cómo está? Bienvenido de nueva cuenta a La Urna. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio que tenemos para dar cuenta a la ciudadanía de lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando en nuestro cargo electoral. Claro que sí, y de este tema que vamos a platicar el día de hoy en este programa especial, hay mucho que platicar, se ha hecho mucho en un periodo breve de tiempo, pero que se ha hecho y que me imagino que de eso vamos a platicar, se va a seguir haciendo más en el Instituto Electoral de Coahuila. En este mes de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT+, y precisamente un impulsor de mucho de lo que se está haciendo en el Instituto Electoral de Coahuila es el consejero Óscar Daniel. Consejero, antes de entrar de lleno a las preguntas de esta entrevista, me gustaría si pudiéramos explicar lo que son las siglas y ya ahorita nos vamos a qué corresponde o a qué obedece este mes o por qué se conmemora este día. Bueno, claro que sí, Memo. Mira, la comunidad LGBT, TIQ+, QA+, hay una serie ha crecido un poco esta terminología y generalmente se dice LGBT porque es como lo primero que inició. En los años 60 hay una lucha muy fuerte en un barrio que se llama Stonewall en Estados Unidos, donde hay una rebelión, digamos, de grupos de la diversidad sexual que eran constantemente acosados por la policía. Entonces, a partir de esta rebelión, a partir de que toman un bar gay en ese momento, solamente se tenía esta consideración de ser gay, pero no más allá, comienza una lucha en contra de las autoridades públicas por exigir derechos. Y ahí comienzan a surgir grupos de diversidad. Por ejemplo, si tú te pones a analizar las letras, pues por ejemplo, L pues es por las lesbianas, porque ellas, a pesar de que son homosexuales, es decir, también tienen gusto por su mismo sexo, pues son mujeres, entonces tienen su propia letra dentro de este título, ¿no? Luego, LG, la G de gay, gay es una palabra, pues ahora sí que americana, que quiere decir alegre, ¿no? Fue la primera palabra con la que identificaban a las personas de la comunidad, todos los que eran homosexuales, pero hombres, ¿no? Luego, la palabra bisexual, que son aquellos que tienen una preferencia u orientación sexual hacia los dos sexos, hombres o mujeres, indistintos. Y bueno, hay varias situaciones entre los transvestis, transexuales, transgénero, que son personas que están dentro de que son expresiones de género, es decir, no tiene que ver tanto con la orientación sexual, sino más bien con cómo expresan ellos hacia el exterior, cómo se sienten. Por ejemplo, hay personas que nacen en un cuerpo que consideran que no les corresponde, personas que nacen como hombres, pero que social, cultural y psicológicamente son mujeres y por lo tanto se expresan desde esa perspectiva. Entonces, este reconocimiento a estos grupos, digamos, ha sido pues cómo se han ido haciendo cada vez más letras. Luego se quedan las personas, llegan las personas intersexuales, las personas queer, las personas asexuales y le ponemos un más al final justamente porque la diversidad es ahora sí que tan diversa, que la orientación, la preferencia y la expresión de género no se pueden encasillar en una sola, digamos, en una sola frase. Y en una sola letra. Y en una sola letra. Ahora, fíjate, incluso tenemos identidades, expresiones de género propias de la cultura mexicana. Los mushes, por ejemplo, son una expresión cultural de Oaxaca, que no se da en otros lados del mundo. Entonces, hay otras versiones, algunas parecidas en la India, en Irán. Sin embargo, bueno, tenemos expresiones culturales y de identidad que solo son, digamos, de diversos países y están muy determinados en los países. Esos son, digamos, este conjunto de letras por las cuales siempre decimos, bueno, lo genérico es LGBT, pero hay una amplia gama de posibilidades. Y es que a veces no las conocemos o no las identificamos. ¿En dónde surge esta celebración o conmemoración
de este mes de junio? Sí, bueno, ahí tenemos, primero, pues se conmemoran los disturbios en esta ciudad, Stonewall, pero además de eso, la gente empezó las personas pertenecientes a la diversidad tomaron esta lucha como algo, pues así como una fecha conmemorativa, de tal forma que los grupos de diversidad de diferentes ciudades comenzaron a tomar esta fecha, el 28 de junio, pero además de eso, pues comenzaron a tener el mes, es decir, ya no solamente es un día, sino es un mes de la diversidad, es un mes del orgullo, y justamente la palabra orgullo tiene que ver con esta idea de que las personas no estén encasilladas, no estén en el closet, no estén escondidas, sino que abiertamente puedan ellos, ellas, todas las personas, porque ahora también tenemos personas no binarias, ¿no? También, y se garantizan también sus derechos y tienen la misma posibilidad y el mismo derecho a participar y a salir y decir, oye, yo quiero que me reconozcas tal cual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, el orgullo se extendió. Por eso, en junio, pues vemos que hay banderas por todos lados, vemos que hay bastantes acciones en favor de la diversidad, hay bastante visibilidad justamente porque se conmemora, pues históricamente, este día, sí. Tenemos otros días también parecidos, el día, por ejemplo, contra la LGBTI-fobia, el 17 de mayo, también es una de las cosas importantes. Sin embargo, el mes del orgullo, pues es todo el mes de junio. Y es de manera internacional. Así es, en muchos países. En la mayoría de los países democráticos tienen sus celebraciones, hay algunos donde participan hasta primeros ministros, el caso de Canadá, es muy común que Justin Trudeau, que es el primer ministro, participe en las marchas, ¿no? Hay otros países también, Suecia, Noruega, donde participan. En México todavía no es tan común. Sin embargo, bueno, es poco a poco. Yo creo que son los políticos que están como en la parte millennial, ya están un poco más pues abiertos a esto. Y es importante también que desde los ámbitos políticos se empiecen a marchar, justamente porque la visibilidad tiene que estar en todos los ámbitos, independientemente de la función pública, la función privada o la función que cada quien realice. ¿Y por qué? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la visibilización política de este sector tan importante y que vemos que va en crecimiento en una sociedad? Es importante la visibilización política por una razón. A ver, durante muchos años, y al igual que las mujeres en política, las personas que pertenecemos a la diversidad hemos estado relegados de la toma de decisiones públicas. Es decir, no ha habido abiertamente, o muy pocas personas abiertamente han asumido su sexualidad, han asumido su orientación, han asumido su expresión de género y han participado en política. ¿Por qué? Porque la cultura heteropatriarcal que existe en el país, la cultura machista, por decirlo de otra forma, el término heteropatriarcal puede sonar bastante complejo, pero es nada más que machista, ¿no? Heteropatriarcal es que las personas heterosexuales controlan el poder, bueno, es una terminología machista. Y anteriormente se pensaba que las personas de la diversidad no podían participar en política, es decir, no podían generar candidaturas, no podían generar participación social. ¿Por qué? Porque el candidato o la candidata tenía que ser un hombre de familia, y todavía más en el pasado ni siquiera las mujeres, nada más los hombres, era el hombre que tenía su familia, que cuidaba de ella, y ese era el estereotipo que se le daba al político. Y en la actualidad sabemos que hay muchas diversidades, por lo tanto, pues ¿quién mejor que nosotros, las personas que estamos dentro de esta orientación o dentro de esta expresión de género distinta, diversa, pues quienes sabemos mejor las necesidades de cada uno de nosotros? Entonces, justo por eso es importante la participación política, no solo en puestos públicos, no solo en escaños gubernamentales, no solo en esa parte, sino también en la sociedad. Es decir, que en las empresas se vaya visibilizando, se vaya discriminando menos y que las personas puedan identificarse como parte de la diversidad en cualquier ámbito de la vida pública o privada. Esta es una parte muy importante. Por ejemplo, en el Instituto Electoral de Coahuila se han organizado diversos eventos, diversos foros, han participado hombres y mujeres de la comunidad. ¿Qué es lo que tienen ellos como inquietud principal en materia político-electoral? Mira, aquí yo estoy muy, pues ahora sí que bastante feliz por lo que ha sucedido en todo este instituto. La verdad es que tenemos muchísimos eventos que hemos tenido durante todo el mes pasado y este mes. Tenemos también, incluso se habló de cómo ha sido la inclusión laboral. El Instituto Electoral de Coahuila es uno de los lugares donde hay más inclusión laboral de las personas de la diversidad. Es un instituto que ha sido bastante incluyente en ese tema. Y bueno, hemos tenido otro tipo de acciones
que impactan directamente. Te cuento muy rápido, hemos tenido en este caso que las convocatorias que emite este organismo tengan una casilla no binaria, que en la selección de consejeros y consejeras municipales y distritales tengan, pues se puedan haber 20% para grupos vulnerables, entre ellos la diversidad, y que el 20% sea de presidencias. Entonces, en este caso, pues son aquellas acciones que hemos tenido pues, importantes dentro de la diversidad y que permiten al instituto pues, visibilizar a la población. Son derechos, prendimos las luces, es un acto simbólico pero poderoso que genera una visibilización también, y además pues estamos a punto o estamos en proceso de sacar otro tipo de acciones para las próximas elecciones. Vamos a ir a una pausa. Me gustaría al regresar de esta pausa ver si esto que comentaba ahorita, consejero, forma parte de las acciones afirmativas y por qué son importante el fomento y la implementación de acciones afirmativas precisamente para abonar y ayudar precisamente en este tema. Vamos a una pausa comercial. Está con nosotros el consejero Oscar Daniel Rodríguez Fuentes. No se vaya, ya volvemos. Está usted en la urna. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la urna, y está con nosotros el consejero electoral Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, y estamos hablando de esta conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, y precisamente un tema del que platicábamos antes de irnos a esta pausa eran las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas, consejero? ¿Y cuáles de ellas, por ejemplo, está haciendo el Instituto Electoral de Coahuila? Sí, mira, las acciones afirmativas son aquellas medidas que son temporales para poder equilibrar las condiciones de participación de grupos históricamente discriminados. Las acciones afirmativas ayudan a que los grupos sociales puedan integrarse de mejor manera en la democracia. ¿Qué acciones tenemos aquí? Bueno, una de las primeras acciones que tuvimos en el instituto, o de las que hemos tenido ahorita, es precisamente establecer en la convocatoria para designación de comités y municipales y distritales que el 20% sea exclusivo para personas de grupos vulnerables, incluido obviamente las personas de la diversidad. A ver, ¿por qué se hace esto como una acción afirmativa? Porque parte de proteger un derecho, es decir, hay un derecho en la Convención Americana que es el derecho a integrar las autoridades públicas de un país. En este caso, el ser consejeros o consejeras distritales o municipales es parte de ese derecho a integrar autoridades electorales. Por lo tanto, aquí tenemos una acción donde 20% de las personas que se identifiquen o autoidentifiquen dentro de un grupo o autoadscriban dentro de un grupo, pues vulnerable, pues tienen acceso, en este caso, primario a ese tipo de puestos públicos, ¿sí? Para cubrir esa cuota del 20%. ¿Qué se agrega a diferencia de otros años? Que este año esa misma cuota también va a ser para presidencias, es decir, para que la inclusión sea más efectiva y no solo a nivel de consejerías, sino que también puedan acceder a las presidencias de los comités distritales y municipales. Es decir, un 20% se reservan para grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué otras acciones tendremos que tomar en su momento? Acciones para promover las candidaturas de personas de la diversidad sexual y de otros grupos vulnerables. Eso es una cuestión que pasa por el Congreso. En un primer momento, el Congreso tendrá que decirnos cómo ellos van a hacer sus propias acciones afirmativas en materia electoral dentro del Código Electoral u otras normas electorales, pero si ellos no lo hicieran en el tiempo que nos da la ley, es decir, hasta 90 días antes del proceso, dentro del Instituto Electoral tendríamos que sacar lineamientos específicos que establecieran acciones afirmativas para la efectiva participación en procesos electorales de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, a través de postulación de candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Esto es así porque no solamente es un mandato, digamos, que viene de la Constitución, que viene de los tratados internacionales, sino también que hay sentencias que ya han tenido un criterio. De hecho, el Estado de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila ya tiene una sentencia que viene del Tribunal Electoral Local donde nos mandata nos establece pues que hagamos acciones afirmativas en ese sentido. Por lo tanto, con estas acciones estaríamos cumpliendo no solo la Constitución, sino además sentencias que ya nos vinculan para poder realizarlas o para poder hacerlas. Estos son, digamos, a grandes rasgos, acciones afirmativas en favor de la diversidad. Y es parte de lo que está haciendo el Instituto Electoral de Coahuila y que ha venido haciendo pues, en un periodo de tiempo breve. Sí.
se requiere mucho también la participación de diversos actores de la sociedad. Hablábamos ahorita del Instituto Electoral de Coahuila, hablábamos del Congreso del Estado, los partidos políticos, indudablemente que también se requiere de la participación de ellos. Así es. Mira, en el caso de los partidos políticos, la sentencia que te comento les exhortó a postular personas de la diversidad y de otros grupos vulnerables. En ese sentido, hemos tenido algunas invitaciones por parte de algunos partidos políticos para capacitar, ¿sí?, sobre qué acciones podrían tomar ellos para postular y cómo podrían operar esta postulación. Ahí algunos partidos pues se han acercado, digamos, a mi consejería para efecto de ver cómo opera esto desde la perspectiva jurisdiccional, es decir, más bien es para explicar sentencias o los criterios que ha habido de tribunales sobre cómo deben operar las cuotas, porque en principio los partidos es un exhorto, es decir, no están obligados de manera, digamos, no se les vinculó de manera directa en la sentencia, sino más bien se les hizo una invitación o un exhorto a que en el próximo proceso electoral ellos tuvieran o postularan candidaturas. Entonces, es una cuestión muy importante porque sin los partidos tampoco se puede tener. Es decir, cuando los partidos se oponen a postular personas de la diversidad, pues entonces no se hace una, digamos, una inclusión efectiva de los grupos de la diversidad. Por ahí hay dos partidos que ya en su momento contradijeron las sentencias y se fue a Sala Superior, que es la sala máxima que nos regula en materia electoral, y Sala Superior dijo que las acciones afirmativas tenían que aplicarse, incluso aunque se considerara que estaban en contra de la ideología de los partidos. Es decir, las ideologías de los partidos no pueden estar por encima del principio de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, pues todos los partidos tendrán que hacer lo propio. La cosa es que la sentencia que vincula en Coahuila solo exhorta. Y entonces aquí más bien, desde ese instituto, yo haría la invitación a los partidos de que hicieran todas las acciones posibles para incluir de manera efectiva a las personas de la diversidad en el momento de las postulaciones. Esto para efecto de que pues, la democracia se fortalezca. Finalmente, les digo, es una invitación y pues habla muy bien también de los partidos políticos el hecho de que ellos de mutuo propio digan, ¿sabes qué? Yo quiero incluir a todos los grupos y quiero que mis candidaturas sean lo más inclusivas posibles, sean lo más abierta a todos los grupos de la diversidad y a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nadie mejor que una persona que pertenece a un grupo históricamente discriminado que pueda defender, pues ahora sí, que el estandarte y que las necesidades de las personas. Entonces, ahí sí, yo hago una invitación a los partidos políticos para que en el próximo proceso, pues, sus candidaturas sean lo más inclusivas posible. Aquí en Coahuila se va a renovar la gubernatura en el 2023 Así es. y también las diputaciones Así locales. Es un tema de cultura. Así es. A la visión de Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, ¿qué debe de ser primero? ¿Una ley o una cultura? ¿Cuál empuja a cuál? La experiencia nos ha dicho que ambas funcionan depende de la sociedad en la que estén. En Coahuila nos ha funcionado la ley. Primero la ley, así es. Y eso va cambiando la Así cultura. es. Yo tuve por ahí la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el Congreso del Estado y a partir de que se aprobó en 2007, por ejemplo, el Pacto Civil, las personas comenzaron a ver con más normalidad a las personas de la diversidad, por ejemplo, en las calles, ¿sí? A raíz de que se aprueba el matrimonio, se comienzan a ver mayores familias que se hacen visibles. A raíz de que se aprueba la adopción, ya podemos ver también personas que tienen ya hijos, ¿no? En esta modalidad. Sin embargo, ha sido una lucha bastante difícil. Hay muchos grupos que todavía no ven con buenos ojos este tipo de inclusión. Hay mucho conservadurismo en ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, las leyes siempre van garantizando los derechos en el sentido de que si es legal, hay menos posibilidades de que la sociedad reaccione de manera negativa o te ataque al ser parte de la diversidad. Y eso sí lo hemos visto bastante. A ver, a mí me tocó desde la perspectiva personal, como siempre, desde los 16 años yo salí del closet, digamos, yo me identifiqué como gay. Entonces era una edad pues a mí me tocó ver toda la evolución, no solo de las marchas, de cómo eran 7 personas y luego ahora la última fueron 10,000, o sea, sí creció bastante aquí en Saltillo. Me tocó, por ejemplo, ver la policía cómo perseguía, cómo
pues ahora sí que acosaba a las personas de la diversidad. Ahorita es muy raro encontrar, sí habrá todavía autoridades públicas que lo hagan, pero es mucho menos común. Y entonces uno ya puede abiertamente decirlo, abiertamente ser lo que es sin el problema de esconderte, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que ha sido a raíz de que las leyes han venido de forma disruptiva, han venido a cambiar las cosas y esto ha generado mayor normalidad, de tal forma que, bueno, para mí me parece que la última marcha es algo pues, que podemos celebrar. ¿Por qué? Pues fueron 10,000 personas. Eso no se había visto nunca en el estado en la ciudad de Saltillo y en el estado de Coahuila. Y que juntar 10,000 personas para cualquier cuestión, independientemente sí, claro, de la marcha o movimiento que sea, así es difícil de poder congregar 10,000 personas con un mismo interés. ¿Cuál es el futuro aquí en Coahuila, en el mediano y en el largo plazo de este movimiento, de esta unión y de esta adopción de todos los sectores de la población, en específicamente del que estamos hablando el día de hoy? Sí, a ver, a mediano plazo tenemos la mayoría de los derechos garantizados ya en Coahuila. Coahuila es un estado que ahora sí que resalta de los demás estados de la República porque los derechos están plenamente garantizados. Habrá algunos que por ahí sigan litigándose, más bien discutiéndose en el Congreso, por ejemplo, pero tenemos un estado bastante democrático, bastante plural, un estado donde los derechos humanos de las personas de diversidad se respetan, o sea, tenemos un alto nivel de respeto de los derechos y esto es una cuestión que yo tengo que reconocer a todos los niveles de gobierno, tanto estatales como municipales. Existe mucho esa cultura del respeto, los poderes públicos han sido muy abiertos, los órganos autónomos han sido bastante inclusivos y esto pues es algo que se agradece siempre cuando uno viene del activismo social, esto se agradece mucho. A futuro siempre va a haber nuevos derechos, es decir, los derechos, y hay un autor por ahí español que dice que los derechos son insaciables, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra. Los derechos son insaciables porque las luchas por los derechos cada vez van avanzando, es decir, siempre van avanzando. Y bueno, en este caso, pues desde una perspectiva marxista, por ejemplo, del derecho, los derechos son una constante lucha social en contra de los privilegios de ciertos grupos. Es decir, cuando avanzamos en derechos, hay gente que pierde privilegios. Por eso es necesario seguir luchando por ellos, porque en cuanto uno deja de luchar, se vuelven a hacer hacia atrás. Y ese es un problema o es una situación que desde la comunidad, desde la diversidad y desde todos los grupos, llámese personas con discapacidad, personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adultos mayores, desde todos los grupos tenemos que seguir luchando para que esos derechos sigan avanzando, sean progresivos y que nunca vayan hacia atrás. Así es, consejero, pues muchísimas gracias. Gracias. Vuela el tiempo en radio y televisión. Pero hay algo que quisieras comentar que no te haya yo preguntado y que quisieras tú platicarle a las personas que nos ven y nos escuchan. Pues nada más, esta conmemoración es importante para todos los que pertenecemos a grupos de la diversidad. Muchas gracias por el espacio y yo pues seguiremos trabajando en nuestra consejería desde todas las trincheras y todos los espacios que nos abran para seguir promoviendo, respetando, garantizando los derechos de las personas de la diversidad. Y yo creo que es importante de manera global porque hay muchas personas en esta comunidad que forman parte del día a día, que son familiares, que son vecinos, que son amigos y que, bueno, forman parte importante de nuestra vida y que pues hay que integrar a las personas y darle oportunidad de que puedan ejercer sus derechos. Gracias, consejero. Muchas gracias. Ojalá y no sea la última vez que nos vemos aquí en la urna hablando de este tema, sino que haya oportunidad de poder seguir abarcando diferentes aspectos, porque sabemos que hay mucho de lo que se está haciendo en el Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias y un saludo a todas, todos y todes. Muchísimas gracias a usted que nos siguió a través de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y nos vemos en la próxima. Cuídese mucho. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.